constituyen dentro de un mensaje para otorgarle un sentido, una lógica a las ideas que se van a, ¿sí? que van a ser parte de un mensaje, así como lo fueron la referencia en su momento, ¿sí? Los signos de puntuación. Hoy veremos el tema de la conexión. ¿Estamos de acuerdo? Buenas tardes, José Fernando. Ahora, solamente para recordar, la importancia de la cohesión radica en que nos permite relacionar ideas y para ello la conexión es uno de los aspectos que tomamos en cuenta para dicha relación, ¿ya? Nos va a servir como un nexo, un enlace para unir, vincular o relacionar ideas, otorgándole de esa forma un sentido, una lógica. Al igual que las referencias, sirven para evitar, por ejemplo, las redundancias, las repeticiones, porque ubican a personas, lugares y tiempos. En el caso de la conexión sucede algo similar. Ella no va a ubicar, pero sí va a relacionar, ¿sí?, a los elementos, es decir, la anterior oración con la posterior, y de esa forma, mientras se forma una cadena o secuencia discursiva. Ahora veamos por acá. Tenemos entonces en un primer momento, para el tema de la conexión, tenemos en esta parte introductoria, ¿sí? Por acá tenemos a la definición. Los conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la coherencia que subyace en la estructura superficial del texto. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un conector? ¿Cuál es el objetivo? La orientación. ¿A quién orienta? ¿A quién guía? A nosotros, los lectores. Orientan al lector para descubrir qué cosa, qué vamos a descubrir mediante estos elementos, qué vamos a descubrir, la coherencia o el sentido lógico de los enunciados. Mediante los conectivos, el escritor, que es el autor en este caso, organiza, mira, orientan al lector y respecto al escritor o autor, ¿qué hace? Por acá, organiza retóricamente y lógicamente la información de sus textos. Los conectores permiten estructurar un orden, una organización en las ideas, de tal forma que cuando nosotros leemos un texto, no solamente tiene sentido porque nosotros estamos orientados por los conectores, sino que al momento de organizarse, el escritor debió tomar en cuenta dicha organización. ¿Quién irá en la parte introductoria? ¿Quién en la parte del desarrollo? ¿Quién en la parte de la conclusión? Y, por supuesto, asegurarse que cada uno de estas partes se encuentren relacionadas entre sí. Profesora, nosotros vamos a hacer redacciones más adelante, ¿verdad? Cuando estemos en la universidad, claro. Y en esas redacciones, en los ensayos de repente, o las monografías que te van a solicitar, es importante que tomes en cuenta a todos esos elementos, pues ellos también forman parte de la redacción. De esa manera, el profesor o la persona de repente encargada que evaluará el trabajo se dará cuenta si tiene sentido, si tiene coherencia lo que has investigado y conforme lo has estructurado. El lector, por su parte, se apoya en los conectores para descubrir. Mira, nuevamente nos aparece por acá, ¿sí? En el caso del lector, ¿qué hará? Va a descubrir. ¿Qué cosa va a descubrir? Con más facilidad, cómo se relaciona en el texto, ¿sí?, la información nueva, ¿sí?, con la suministrada anteriormente. Es decir, va a vincular, relacionar o enlazar lo que ya se dijo con lo que se va a decir. Es así como encontramos, por ejemplo, una relación de causa-efecto, encontramos una relación de consecuencia, de repente por ahí una relación condicional, una relación de contraste, una relación de adición, disyuntiva, entre otros. ¿Sí? Son los conectores los que nos van a decir qué tipo de relación hay entre las ideas anteriores y posteriores. Ya, profesora, claro, cuando yo tengo un conector entre dos ideas, puedo encontrar qué tipo de relación hay entre las dos ideas. Pero ¿qué pasa cuando ese conector desaparece? ¿No? Cuando ese conector ha sido omitido. ¿Cómo hago en ese caso? No tengo el conector. No puedo saber la relación que existe entre esas dos ideas. No, sí la puedes saber. ¿Cómo la vas a saber? Conociendo la información anterior y posterior.
te darás cuenta, podrás inferir qué tipo de relación tiene. Profesora, me he dado cuenta que la información posterior contradice la anterior. Entonces necesariamente en este espacio vacío debe ir un conector de contraste. Profesora, he observado que la información posterior está sumando ideas a lo ya mencionado. Entonces ahí debe ir un conector de adición. ¿Te das cuenta? No es tan difícil. Entonces, nuevamente, así como los conectores cuando están presentes hacen evidente la relación, cuando no se encuentran presentes, gracias a la información escrita, nosotros podemos inferir cuál es el tipo de nexo que vincula a estas dos ideas. Ahora por acá, cuidado con esto, hay una advertencia. No todos los conectores son apropiados en cualquier situación. Identificar el tipo de relación semántica y el conector más adecuado para explicarla es fundamental para responder correctamente ejercicios sobre conectores. Lo que realmente da sentido a un texto es la forma en que se enlazan las oraciones unas con otras. Estas palabras se llaman conectores o marcadores textuales. Claro, presta atención en la parte que está resaltada en negrita. Dice, no todos los conectores son apropiados en cualquier situación. Es cierto que dentro de las clasificaciones, dentro de la tipología de conectores, podemos encontrar una variedad. Por ejemplo, para los conectores de causa, podemos encontrar, no sé, a ver, un ejemplo, 20 conectores de causa. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, cuando yo determine que en un espacio vacío debe incorporarse un conector de causa, ¿puedo utilizar a cualquiera? No. Eso es justamente lo que te está diciendo la advertencia. Pueden haber 20 conectores de causa, pero tú no puedes colocar a cualquiera de ellos. El conector de causa que tú elijas para completar ese espacio debe presentar armonía, debe presentar sentido y coherencia con ambas ideas. Si no coincide, si de repente no coincide en número, en tiempo, en género, entonces no es un conector que deba ser apropiado, pues tendrás que considerar a otro. La idea de incorporar los conectores es darle un sentido, no que se complique más el entendimiento de la relación entre ambas ideas. Así que cuidado con ella. Otra observación, hay conectores que tienen más de una clasificación, es decir, pertenecen, por ejemplo, a los conectores de consecuencia, pero también pertenecen a los conectores temporales. Pertenecen a los conectores de contraste, pero también pertenecen a los conectores de adición, por ejemplo. Entonces, cuidado con ello. Pues ahora, ¿cuándo voy a saber si pertenece a uno u otro? Dependiendo nuevamente de la relación entre la información anterior y la información posterior. Ahora por aquí. ¿Qué funciones tienen los conectores? Es decir, ¿para qué me sirven? ¿No? ¿Cómo me ayudan a mí en un texto? En el primer caso, enlazar, ¿sí? Una de las funciones es enlazar diversas unidades del discurso dentro de la perspectiva de un texto, elementos relacionantes. Su primera función es la de enlazar, ¿sí? Unir o relacionar. Segunda función, indicar y regular la dirección del pensamiento del enunciador. Esto es por parte del autor. Recuerda que el enunciador es quien transmite el mensaje y en este caso es el autor. Entonces, en el caso del autor, le va a indicar, ¿sí? Y va a regular la dirección de su pensamiento, ¿no? Hacia dónde se está proyectando. De repente quiere convencer, de repente solo quiere informar, ¿no? Dependiendo de esa orientación, él va a ir regulando el uso de conectores. Ordenando también la cadena discursiva para que la información entregada a través del texto sea clara y coherente. Claro, le permite, ¿qué cosa? Ordenar, ¿qué cosa? La presentación de ideas, de tal forma que todas tengan sentido y de que de inicio a fin puedan, ¿qué cosa? Pueda entenderse todo el mensaje del texto. A ver, buenas tardes, Jesús. Sí, por acá. ¿Qué más tenemos? Desarrollar la comunicación y contribuir al dinamismo comunicativo en el plano textual. ¿Sí? Desarrollar la comunicación y contribuir al dinamismo comunicativo. Claro, ¿a qué se refiere, profesor, eso de contribuir al dinamismo comunicativo en el plano textual? Recuerda que cuando nosotros realizamos una lectura no somos sujetos pasivos. Solemos relacionar la información anterior, es decir, los conocimientos previos, con la nueva información. Los conectores también nos permiten realizar este tipo de acción. ¿Por qué, profesora? Porque gracias a los conocimientos previos nosotros podemos entender de una forma un poco más práctica el nuevo conocimiento. Y si a ello le sumamos la presencia del uso adecuado de conectores,
será más fácil, más sencillo poder entender un texto. Profesora, o sea que cuando yo lea un mensaje textual, debo considerar el reconocimiento de los conectores, claro, así como debes considerar el reconocimiento de los signos de puntuación y también, por supuesto, el reconocimiento de las referencias. Porque ellos, chicos, nunca se olviden de esto, por favor, ellos son los que garantizan el que nosotros podamos comprender un mensaje textual. El que la lectura no se limite solamente al reconocimiento de códigos o palabras. Recordemos que el mensaje no está constituido solamente de palabras. Los elementos mencionados, estos mecanismos de cohesión que estamos estudiando, también forman parte del mensaje y es necesario, es obligatorio que nosotros reconozcamos a cada uno de estos elementos y recién ahí podemos asumir si hemos entendido o no un mensaje textual. ¿Está bien? Ahora por aquí, la estructura clásica que nosotros vamos a encontrar respecto a los conectores es la siguiente. Por ejemplo, el ejercicio se presenta mediante una oración o más cuyos nexos o conectores están en blanco. Claro, eso es cuando nos preguntan directamente sobre un ejercicio de conexión, pero habrán otros casos, de repente, en los cuales se encuentran en el texto. Y es ahí donde nos olvidamos de ellos. Cuando me dicen, vamos a leer un texto, vamos a analizar un texto, nos guiamos solamente las palabras. Leemos, tratamos de entender y a su vez intentamos dar respuesta a las interrogantes planteadas como parte de la evaluación. Pero nos hemos olvidado de lo fundamental. Ellos son la columna del texto. Sin ellos el texto no tiene sentido. Si el texto no tiene sentido, el autor no puede transmitir bien su mensaje textual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides que en los textos, independientemente de si son breves o extensos en cuanto al contenido, en cuanto a la información, debes reconocer a todos estos mecanismos. Ojo, no te estoy pidiendo que te detengas uno por uno, pero por ejemplo hay algunos que sí son importantes, hacer un alto, detenerse y tratar de entenderlos, como por ejemplo los conectores de contraste. Un pero no es un conector cualquiera, ¿sí? Un de repente, además, que va a añadir, no es tampoco un conector un conector común y corriente. Un conector como el aunque o el no obstante también nos van a indicar qué cosa, una oposición relativamente parcial y hay que tener cuidado con ello, porque cuando se presentan este tipo de conectores, por ejemplo como los de contraste, ahí hay cambio de ideas, chicos, ahí hay oposición. Más aún si estamos frente a un texto argumentativo, por ejemplo. Hay cambio de postura de repente o hay cambio de argumentos y hay que prestar atención a ello porque las preguntas estarán en función a estos cambios precisamente. Por acá tenemos en estructura de los conectores un antecedente y un consecuente. Y en este caso tenemos un espacio en blanco que será el nexo o enlace, ¿no? Ahí es donde vamos a colocar nuestro conector, ¿estamos de acuerdo? Ahí es donde vamos a colocar nuestro marcador textual. Pues ahora, ¿cómo sé? ¿Cómo sé el tipo de conector que voy a colocar acá? No está el espacio en blanco, no tengo ni idea de repente cómo lo voy a completar. Nuevamente, vincula a estos dos, ¿sí?, componentes, el antecedente y el consecuente. El antecedente siempre será la información previa al nexo y el consecuente es la información posterior. Chicos, cuando ustedes resuelven ejercicios de matemática, cuando quieren acercarse o de repente por ahí llegar a la respuesta, ¿a través de qué lo hacen? Por ejemplo, en un planteo de ecuaciones. ¿Cómo llegan a la respuesta? ¿De la nada? ¿Adivinando? ¿Qué es lo primero que hacen? Newton Raphson dice. ¿Cómo lo hacen, chicos? Profesora, si es un ejercicio de planteo de ecuaciones, por ejemplo, no, al menos yo recuerdo en mi época, hace mucho tiempo atrás, ¿qué hacíamos? Obteníamos los datos conocidos. En base a los datos conocidos, recién tratábamos de ¿qué? De llegar a lo desconocido. ¿Utilizábamos qué cosa? Utilizábamos todos los datos conocidos. De repente por ahí cantidades, ¿no? Si era de medidas, las medidas, etc. Y luego recién, una vez que ya habíamos recopilado todos los datos conocidos que nos ofrecía el planteo de ecuaciones, ¿no? El ejercicio,
recién llegábamos a ¿qué? A la respuesta. Aplicábamos de repente una fórmula y tratábamos con los datos, jugar con esos datos, ¿no? Conocidos para llegar al dato desconocido. Nos pedían, por ejemplo, no sé, de como respuesta, ¿sí? X más Y más Z elevado al cuadrado, por ejemplo. Teníamos que saber el valor de cada una de estas variables. ¿Me dejo entender? Lo mismo vas a hacer acá. Pues también tengo que buscar fórmulas. No. Acá lo que harás es, ¿cómo hago para conocer este enlace? Te guías del antecedente, que es la información conocida, y el consecuente, que también es información conocida. Y de acuerdo a ello, recién podrás inferir cuál es el enlace que completa el ejercicio. Por ejemplo, acá yo tengo lo siguiente. A ver, ahí está. Nos dice, confió la formación de sus hijos a un hombre conocedor. Desafortunadamente, el tutor no conocía lo que era la virtud, el vicio. Por acá tenemos a una primera información, que es ¿quién? Es el antecedente. Esta es la primera información conocida que yo tengo, ¿sí? Luego viene en este espacio, mi nexo, ¿está? Viene en este espacio mi nexo, que hasta el momento no sé cuál es. ¿Qué hago? Debo conocer también a la otra información, la del consecuente, para relacionarla. Si no la puedo relacionar, no puedo saber el conector. Tengo acá, desafortunadamente, el tutor no conocía lo que era la virtud. ¿Qué es lo que sucede por acá? Yo tengo lo siguiente. Tengo algunos rastros verbales que me van a ayudar a determinar la respuesta. Por acá, en el antecedente me dice, confió la formación de sus hijos a un hombre conocedor. Chicos, vamos a cambiar el color aquí. A ver, azul. Sí. Dice un hombre conocedor, chicos. Si hablamos de un hombre conocedor, hablamos de un hombre sabio, preparado. Este es un aspecto positivo, ¿sí? Ahora dice por acá, coma, el conector, otra coma, desafortunadamente. El término desafortunadamente lo empleamos para indicar un aspecto negativo o contrario a lo que se ha mencionado. Acá yo tengo un aspecto negativo. No solamente ello, dice desafortunadamente el tutor no conocía lo que era la virtud. Era un hombre conocedor, se supone que él conocía el todo, el absoluto, el 100%, pero aquí el no, el adverbio negativo, me dice no conocía esto. ¿Qué cosa? Lo que era la virtud. Espacio, el vicio. También qué cosa? También qué cosa? Era desconocido por él. Estos aspectos negativos me indican qué cosa? Una oposición, un qué cosa, un contraste. ¿Entre quiénes, profesora? Entre el consecuente que se opone a lo expuesto o manifestado por el antecedente. Entonces, en este primer espacio yo necesito un conector de contraste. Luego, por acá, me dice, ojo, no conocía la virtud, ¿sí? El vicio. ¿Estamos de acuerdo? Dice la virtud, aspecto positivo. Muy bien. Pero ojo, pierde su valor porque antes está ¿quién? El aspecto negativo. Ya lo negó. No conocía el aspecto positivo que era la virtud. ¿Sí? Ahora, no conocía esto, lo de acá tampoco lo conocía. ¿Estamos de acuerdo? Que es un aspecto negativo, tampoco lo conocía. Aquí, al decir que no conoce la virtud, ¿sí? Y que no conoce el vicio, estos dos niegan al término conocedor que estaba en el antecedente. Dice que no conoce esto y no conoce lo otro, está sumando, no conoce a ninguno de ellos. Entonces acá necesito obligatoriamente a un conector de adición. Necesito por aquí a un conector de adición. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que ya la habías encontrado por acá. Claro, la respuesta no es muy complicada, ¿sí? Y no dudo que hace rato la hayas encontrado.
De repente está diciendo la profesora, qué manera de querer perder el tiempo, hace rato se dio la respuesta. Chicos, lo que acabo de hacer es explicarte cómo funciona, porque si bien es cierto, en este caso es fácil, de repente porque los conectores, ¿no? Los conectores eran breves, no eran muy extensos y era fácil de reconocer la información, pero ojo, ojo, habrán otros casos donde tendrás que incorporar 4 o 5 conectores, donde la información no va a ser tan sencilla. Y es ahí donde más te va a servir esta forma que hemos tenido de reconocer algunos rastros para encontrar la relación que hay entre el antecedente y el consecuente. Como yo quiero un conector de contraste y uno de adición en ese orden, vamos con el primero. El si bien es de contraste, sí. El si bien es de contraste. El o es de adición, no. El o es disyuntivo. El pero es de contraste, por supuesto. El ni es de adición también. Y esa sería mi respuesta. En el caso de pues, es un conector de causa. El i es un conector de adición. El ya que, conector de causa. El o, disyunción. No me sirve. El entonces, conector de consecuencia. Y el sí, que no lleva tilde, conector condicional. Por ello, la respuesta es la alternativa B. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profesora. Genial. Ahora pasamos, ¿sí?, a reconocer. Cuando nosotros tenemos en esta estructura, recuerda que aquellas alternativas que no son la respuesta se le considera como distractores. Y son distractores porque, por ejemplo, en el caso de la C y la alternativa A, uno de ellos sí coincide, pero nosotros queremos que sean los dos. Si hay 2, 3, 4 espacios en blanco para completar, todos esos espacios deben ser completados por una sola alternativa. No puede ser de repente, el conector de contraste de la A y el conector de adición de la C. No, tiene que ser de una sola alternativa. ¿Sí? Entonces ellos son distractores. Y solamente una será la respuesta. Ahora por aquí tenemos a la tipología. Vamos a ver los tipos de conectores. Y de repente por ahí algunas restricciones, algunas condiciones que hay que tomar en cuenta para el uso de estos conectores. Por ejemplo, por acá tenemos, en primer lugar, a los conectores de consecuencia. ¿Por qué se le llama así? Nos dice, indican en el consecuente. En el consecuente, claro. ¿Recuerdas que teníamos antecedente y consecuente? Ya está. Dice lo siguiente, indican en el consecuente el resultado. O sea, el consecuente va a exponer ¿qué cosa? El resultado, el efecto de lo que se presenta en el antecedente. ¿Estamos de acuerdo? En otros casos, anuncian que el consecuente es la conclusión, ¿sí?, o lo que se desprende, ya, que se deriva de lo dicho en el antecedente. Cuando me dice que el consecuente expone el resultado, ya, o efecto de lo presentado en el antecedente, entonces me voy a dar cuenta de que aquí, a ver, vamos a cambiar el color, aquí se va a dar una relación de causa y efecto. Una relación de causa y efecto. Donde, escúchame, el antecedente será la causa, ¿estamos bien? Y el consecuente será el efecto, ¿estamos bien? ¿Quiénes se encuentran en este grupo? Por ejemplo, el luego, cuando equivale a entonces, así que, de ahí que, de manera que, entonces, solo ya sin el luego o equivalente al luego, en conclusión, por esto, por esta razón, por tanto o por lo tanto, por eso está entre los paréntesis, se puede usar en algunos casos y en otros no, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, que es un término que ya no se emplea, generalmente se utilizaba para indicar la consecuencia, el resultado o la conclusión del vínculo entre dos premisas cuando se trataban temas de lógica. Y por ahí tenemos el ergo, etcétera, entre otros, ¿no? Estos son los más conocidos. Veamos algunos ejemplos por aquí. A ver, tenemos ejemplo. Entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo. Y está. Aquí tenemos la explicación, ¿sí? Aquí tenemos la explicación. Nos dice lo siguiente. ¿Recuerdas que habíamos señalado que cuando se va a incluir a un conector de consecuencia es porque la relación se da causa y efecto? Veamos. Entregaste
el trabajo con 5 minutos de demora. Todo esto es el antecedente, pero a su vez es la causa. Por haberme demorado 5 minutos en entregar el trabajo, ¿sí? Entonces, el efecto es ¿cuál? Lo que indica el consecuente, que se me va a descontar la mitad de mi sueldo. Y ahí está la relación de causa, ahí está la relación de causa y en el consecuente el efecto. Y en el consecuente el efecto. ¿Está bien? Profesora, ¿siempre va a ser así? Sí. Cada vez que vayas a considerar a un conector de consecuencia, recuerda que la relación entre el antecedente y el consecuente es de causa y efecto en ese orden. Primero se va a exponer a la causa en el antecedente siempre y en el consecuente se expondrá al efecto. Otro caso, no pudo distinguir las diferencias entre las fotografías. Entonces, se compró unos lentes para mejorar su visión. Mira por acá, ¿sí? El entonces también es un conector de consecuencia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? A ver si acá también se cumple la relación de causa y efecto. La causa. ¿Cuál fue la causa? Profesora, no pudo distinguir las diferencias entre las fotografías. Hay un problema de visión, no esa es la causa. ¿Está? Entonces, consecuencia, ¿no? Equivale a decir por eso, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el individuo? Se compró unos lentes. Este es el resultado. Se compró unos lentes para mejorar su visión. Ese es el efecto. Chicos, se observó en ambos casos que sí se cumple esta relación de causa y efecto. Y es así como tú los vas a ir reconociendo. Ah, o sea, profesora, que cada vez que yo encuentre, ya como los conectores no están en los espacios en blanco, cada vez que yo encuentre una relación de causa y efecto entre el antecedente y el consecuente, debo estar seguro o segura de que ahí se incorpora un conector de consecuencia. Exacto, siempre se va a dar esa relación, no te olvides. También tenemos a un esquema distinto. Por ejemplo, a ver, pero el entonces es ilativa y consecutiva dependiendo del contexto. Claro, chicos, a ver, vas a tener cuidado en no confundir a los conectores que nosotros trabajamos en habilidad verbal y con ciertos nombres a los términos ilativos, disyuntivos, conjuntivos, ¿sí? Que se trabajan, por ejemplo, en lenguaje, porque si no, va a ser terrible, ya nos vamos a confundir. Tú solamente guíate con los nombres con los cuales se trabaja en lo que es aptitud verbal y cuando los utilizamos como enlaces, ¿sí? Como enlaces vinculantes. Cuando decimos que es ilativo, consecutivo, ojo, eso es ya introducirnos en materia de los temas de lingüística y ahí tendríamos otra clasificación que probablemente nos pueda confundir, ¿sí? Nosotros tenemos una clasificación ligeramente distinta y para temas de análisis de texto, esta clasificación que se plantea en aptitud verbal es más sencilla todavía. ¿Ya está? Entonces hay que reconocer solamente el nombre de cada uno de ellos, ¿ya? Para no confundirlos. Ahora observa por acá. Tenemos también a los conectores de causa, ¿sí? Acá tenemos a los conectores de causa. Veamos qué nos dicen ellos. A ver, por acá. Indican la causa, presentan en el consecuente la razón. Mira, a ver, lee con cuidado. Presentan en el consecuente la razón o motivo de lo que pasa en el antecedente. En otros, plantean que el consecuente es la premisa de lo dicho en el antecedente. A ver, veamos por acá. Profesora, ¿aquí la relación también es causa y efecto? No, chicos. Aquí la relación se invierte. Acá la relación es efecto y causa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la relación se invierte respecto a los conectores de consecuencia. Aquí la relación es efecto y causa. La causa no estará en el antecedente, sino en el consecuente. Y en el antecedente, en el lugar del antecedente, estará el efecto o resultado. Mira por acá. ¿Quiénes son algunos casos, algunos tipos de conectores de causa? Está el porque junto, pues, puesto que, ya que, debido a o debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de que,
entre otros. Veamos si se cumple, ¿sí? Dice, tuvimos que dejarlo todo en vista de que los asaltantes estaban armados y dispuestos a asesinarnos. Chicos, ¿dónde está la causa aquí? A ver, ¿cuál es la razón? Si el orden se ha invertido, ¿cuál es la razón aquí? Los asaltantes estaban armados y dispuestos a asesinarnos. ¿Es la causa? Ya está. Esa sería la causa. Como esa fue Sí. la causa, entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la consecuencia? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Dejar que se lleven todo para salvar nuestras vidas. ¿Te das cuenta que aquí el orden se ha invertido? Mira por acá. Mira por acá. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Tuvimos que dejarlo todo. Sigue siendo el antecedente, ¿ah? Sigue siendo el antecedente. Eso nunca va a variar. El antecedente siempre estará antes y el consecuente después. Eso nunca varía. Pero en este caso, la información que tiene el antecedente ya no es la causa, sino el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Y la causa la va a presentar ¿quién? La va a presentar el consecuente. Aquí está la causa. Y es por eso que se da esta relación que tenemos aquí arribita, ¿no? Efecto y causa. Otro caso. Debido a su carácter intransigente, poco a poco se fue quedando sin amigos. A ver. A ver, chicos. Profesora, y ahora, acá hay un pequeño detalle, Miss, no hay antecedente. Pero mira lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Una qué? ¿Qué hay aquí? Una coma. Pero esta no es cualquier coma. ¿Qué tipo de coma es? Disculpe, ¿no sería punto y coma? No. Y ahora te voy a explicar por qué solamente es una coma y no un punto y coma. Muy bien, Diego, es una coma hiperbática. ¿Qué hacen las comas hiperbáticas? Profesora, alteran el orden normal, común, de los enunciados, de cómo estructuramos los enunciados. Ahora léelo. Poco a poco se fue quedando sin amigos debido a su carácter intransigente. Chicos, ¿tiene sentido, sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso es una coma hiperbática. Si fuera un punto y coma, cambiaríamos de tema y ya no podríamos reacomodar la estructura. Entonces, poco a poco, aquí lo único que ha habido, profesora, es un cambio, se ha invertido el orden, sí, pero no por ello, el debido a deja de ser un conector de causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, observa, debido a su carácter intransigente, ¿sí? Poco a poco se fue quedando sin amigos. Ahí está el debido a. El debido a, como tiene el orden invertido, su carácter intransigente está después. Mira, ¿dónde está su carácter intransigente? ¿Después o antes del conector? Después o antes del conector. ¿Dónde está su carácter intransigente? Después del conector, ¿sí o no? Y después del conector, ¿quién está? El consecuente, profesora. Mira, sigue estando la causa en el consecuente, mira. A pesar de que se utilizó la coma hiperbática y aparentemente cambió de orden. ¿Te das cuenta? Profesor, entonces poco a poco se fue quedando, sería el antecedente, claro. Solo que en este caso, la oración se estructuró de tal forma que mediante el uso de la coma hiperbática se ordenó de una forma distinta, pero ello no fue un impedimento para que el ejemplo siga teniendo coherencia. ¿Se entendió? Por aquí, a ver. Ratificó sus errores, pues necesitaba que su monografía fuese lo más coherente posible. A ver, chicos, en este caso, ¿tenemos antecedente? Sí. Ratificó sus errores. ¿Estamos bien? ¿Tenemos consecuentes? Sí. Necesitaba que su monografía fuese lo más coherente posible. Ahí está. ¿Se da la relación efecto-causa? Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Como necesitamos un cambio, esta es la causa, este es el motivo, razón. Y necesitamos que la monografía fuera lo más coherente posible, causa. Entonces, efecto, que está en el antecedente, ratificó sus errores, los
corrigió, efecto, mira. Y la relación se sigue dando. Chicos, ¿se entendió cómo se presenta el esquema de los conectores de causa? O sea, profesora, que cada que en un consecuente yo encuentre, ¿sí?, a la causa, ahí tiene que ir, en el espacio anterior, tiene que ir un conector de causa, ¿verdad? Sí, ahí se invierte. Cada vez que tú encuentres en el consecuente el efecto, ¿sí?, o la consecuencia, antes debe ir un conector de consecuencia también. No te olvides de eso. Ahora observa por acá. Tenemos por aquí a los conectores de concesión. ¿Qué sucede con los conectores de concesión? Bueno, algunos autores los clasifican dentro de los conectores de contraste, pues indican que es una forma de indicar una oposición. Y bueno, no estamos lejos de ello, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe una separación, ¿no? Los conectores de concesión no son igual a los conectores de contraste. Y podemos ver por qué, claro, observa por acá, nos dice, los conectores de concesión indican una parcial oposición, vamos a cambiar el color aquí, una parcial oposición entre el antecedente y el consecuente. Parcial, ¿qué significa? ¿Qué significa una parcial oposición, chicos? ¿Qué significa una parcial oposición? ¿Alguna idea? Chicos, ¿qué será una parcial oposición? A ver qué nos dicen por acá. Una objeción a lo dicho principalmente. Claro. ¿Hay una forma de qué? Hay una forma de oponerse, ¿verdad? Hay una forma de oponerse. Veamos por aquí. A ver. A pesar de que, al contrario, aunque, que es uno de los más comunes, desde otro punto de vista, ¿sí?, pese a, en contraste con lo anterior, si bien, recuerda que lo vimos en el ejemplo, si bien, empero, etc. ¿No? Ahí teníamos un conector de concesión. Pero ¿cómo funcionan, profesora? Porque cuando dice que se van a contradecir, yo puedo entender lo mismo, o sea, que hay una oposición. Veamos dónde está la diferencia, ¿sí? Mira por acá, ejemplo. Terminaron casándose, pese a la oposición de toda la familia de la novia. A ver, chicos, ¿cómo es que se presenta, en qué aspecto el conector de concesión hace su presencia? A ver. A ver, chicos. A ver, observa el ejemplo. Dice, terminaron casándose pese a la oposición de toda la familia de la novia. ¿Qué es lo que está haciendo el conector de concesión? ¿Terminaron Chicos, casándose? dime. ¿Terminaron casándose? Ya, sí, terminaron casándose, pero ¿dónde se hace evidente el conector de concesión? Oposición. A ver, pese a la oposición de la familia, dicen por acá. Observa, ¿sí? Vamos a ver dónde está. Dice en que la familia se oponía al matrimonio. Claro, mira por acá, muy bien, David. Dice, terminaron casándose, antecedente. ¿Ya está? Muy bien, se supone que todo esto es positivo. Ahora, olvídate del conector, ¿ya? Olvídate del conector. Dice, la oposición de toda la familia de la novia. La oposición de toda la familia de la novia. Aspecto positivo y aspecto negativo. Muy bien. El PCA lo que indica, ¿qué cosa es? Que hay un obstáculo, ¿sí?, que de alguna manera
impide o intenta impedir que se realice una acción. Sin embargo, este obstáculo puede ser superable. ¿Cómo así, profesora? Claro. ¿Cómo nos damos cuenta que logra ser superable? Porque nos dice, terminaron casándose. ¿Cuál es el obstáculo aquí? La oposición de toda la familia de la novia, profesora. Si ese obstáculo intenta, ¿qué cosa? Intenta que la acción no se realice. Sin embargo, es superable porque se logra finalmente el objetivo. Por eso nos dice en el antecedente, terminaron casándose. Pese a la oposición, este era el obstáculo. Es un obstáculo, pero no es un impedimento. No es un impedimento. ¿Está bien? ¿Se entendió? La posición de la familia va a representar ese obstáculo, que no limita, no impide, no imposibilita la realización del matrimonio, ¿no? Y ahí está el vínculo concesivo, ¿no? Pequeño obstáculo, pero no ¿qué cosa? No es un impedimento. Veamos otro caso. Aunque se esforzó, no pudo conseguir la medalla de oro que tanto anhelaba. Mira, acá hay nuevamente una coma hiperbática. Aunque se esforzó, dice, no pudo conseguir la medalla de oro que tanto anhelaba. Ya está. En este caso, ¿qué sucede? A ver, aunque se esforzó, no pudo conseguir la medalla de oro que tanto anhelaba. Se esforzó, claro, hubo un esfuerzo, pero acá viene ¿qué cosa? La concesión. ¿Sí? No logró ¿qué cosa? No logró conseguir la medalla de oro que tanto anhelaba. Por aquí, si bien la situación fue clara, los asistentes quedaron con unas ligeras dudas. Se asume que si la explicación fue clara, las dudas debieron ser nulas, es decir, no debió presentarse ningún tipo de duda. Pero ahí aparece si bien. Hagamos la aclaración, dice el mensaje. La explicación fue clara. Cuidado. Sí, fue clara. Aquí hay un pequeño obstáculo. Ciertos asistentes quedaron con ligeras dudas, lo cual nos indica que no fue del todo claro, que hubo elementos de repente difíciles de comprender y por ello no hubo una satisfacción al 100% por parte de los asistentes. ¿Ya está? Por aquí tenemos por acá a los conectores de contraste. Veamos ahora. ¿Dónde está la diferencia, profesora, entre los conectores, por ejemplo, de concesión y los de contraste? Hace un momento dijimos que los de concesión, ¿sí?, eran aquellos que indicaban pequeños obstáculos, pero que podían ser superables, que no hay impedimentos para que se lleve a cabo algo. Acá nos dicen los conectores de contraste señalan relaciones de oposición. Ya no nos dice que es una oposición parcial. ¿Estamos bien? Dice, señalan relaciones de oposición entre el antecedente y el consecuente. También señalan relaciones de restricción. Veamos. ¿Quiénes se encuentran en este grupo? A pesar de que, ahora bien, antes bien, el aunque también a veces funciona como conector de contraste. Ojo, cuando indica un impedimento total, es contraste. Cuando indica un elemento parcial, es concesión. Con todo, en cambio, ¿no?, el en cambio siempre es de contraste, sobre todo cuando nos comparan, ¿no? Por ejemplo, mamá te dice, definitivamente, tú eres muy perezoso. En cambio, tu hermanito mayor, ay, él definitivamente no había un solo año en que no me traiga un diploma en la casa. Esas comparaciones que tanto odiamos, ¿no? Profesora, el en cambio es un aspecto negativo, claro, porque te está diciendo de repente que hay un grado de superioridad e inferioridad en esa comparación. Profesora, menos mal a mí, mi mamá no me compara porque me quiere mucho. Muy bien. Pero siempre hay comparaciones, ¿no? Por ahí de repente los amigos los comparan por ahí, qué sé yo. En el trabajo se encuentra el no obstante, el pero, por el contrario o al contrario también, por más que, si bien, sin embargo, el empero que tiene el mismo valor del pero, ¿está? El sino junto, el más sin tilde, etc. Profesora, el sino es un conector de contraste, claro, pero vas a tener cuidado con el sino, porque tiene otras clasificaciones. Si está separado es condicional,
Si tiene un artículo, es un sustantivo. Si está acompañado de un conector de adición, se convierte también él en conector de adición porque va a sumar ideas. Puede cambiar este sí. Veamos por aquí. Y el más no lo vayas a confundir con el más que lleva tilde, que es un adverbio de cantidad. Este más sin tilde siempre va a equivaler a un pero, a un conector de contraste. Ejemplo. Repasó toda la noche para el examen, pero no pudo aprobarlo. ¿Qué pasa con el pero? El pero indica que el consecuente, si bien es cierto, sí, se opone al antecedente, pero indica algo más. ¿Qué cosa? Indica que el consecuente tiene un grado de superioridad respecto al antecedente. ¿Vamos bien? Como superioridad. Indica que el consecuente es más importante que lo expuesto en el antecedente. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice, repasó toda la noche para el examen, pero no pudo aprobar. Tu hermanito, dice la profesora de inicial cuando lo vas a recoger, tu hermanito es muy inquieto, pero también es muy inteligente. ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿El que sea inquieto o el que sea inteligente? Chicos, que sea inteligente. Te amo, pero eres pobre, así que olvídate de mí. Au, sí, ese eres pobre pesa más para esa persona que el gran amor que dice sentir por ti. Es un ejemplo nada más, chicos, ¿no? Solo es un ejemplo, nada más. ¿Sí? Ya se quieren suicidar por acá. Ahí está. Otro que quiere formar parte de la extensa lista de suicidios en el mundo. ¿Sí? Y está. Otro caso, mira por acá. Las pastillas de su tratamiento le provocan pesadillas. No obstante, tenía que seguir tomándolas para su recuperación. El no obstante también te indica un valor, mira. Dice, las pastillas de su tratamiento le provocan pesadillas. Si me dice esto, se asume que debería, ¿qué cosa? Debería suspender el consumo, ¿verdad? Ahí es donde aparece el no obstante. Cuidado, sí, tienen un aspecto negativo, producen o provocan pesadillas, ya está. Pero es importante, ojo, que continúe con el tratamiento, porque es necesario para su recuperación. Por eso nos dice, no obstante, tenía que seguir tomándolas para, ¿cuál era el motivo? ¿No? ¿Cuál era la finalidad de seguir tomándolas? El para nos indica esa finalidad para su recuperación. Y ahí está el contraste, ¿no? Se supone que si provocan un efecto secundario debería suspenderse, pero acá dice que debe continuar, un alto, ¿no? Debe continuar porque es necesario. No iremos al mercado, sino al parque de diversiones. Aquí está el contraste también, ¿no? Lo que te decía del sí. No iremos al parque, perdón, no iremos al mercado, sino al parque de diversiones. El antecedente, ¿sí? Se ve contrastado por el consecuente. El consecuente le da la contra, no, al mercado no, al parque de diversiones. Y este signo indica ese contraste, ¿sí? Esa comparación que indicará el inclinarse por una opción y no por la otra. Luego, por aquí, a ver, tenemos a los conectores condicionales. ¿Qué hacen ellos? A ver, expresan una condición necesaria para que ocurra o tenga validez un determinado evento. Estas condiciones son como algunos requisitos que se nos solicita para que se pueda cumplir o llevar a cabo algo. ¿Me dejo entender? Si no lo cumplimos, entonces tampoco, ¿sí?, se va a cumplir la otra parte del antecedente del consecuente. Veamos por acá, en el caso de los conectores condicionales, ¿quiénes están? El sí que no lleva tilde, no se olviden, porque muchos se olvidan y le ponen la tilde, y ya lo convertiste en una respuesta afirmativa, en un adverbio de afirmación. El sí, el siempre y cuando, el siempre que, en tanto, a condición de,
con tal que, a menos que, a no ser que, en caso de que, si esto es así, solo, ¿sí? Por ahí tenemos solo y solo sí, que también se le considera, y el cómo. Ellos también forman parte de los conectores de condición. Veamos por aquí, ejemplo. Podrás aventurarte en la selva inhóspita si tomas todas las precauciones. ¿Sí? Por acá. Podrás aventurarte en la selva inhóspita si tomas todas las precauciones. Aquí tenemos el antecedente. Tenemos el antecedente y por acá, ahí está, y el consecuente. En este caso, ¿sí? En este caso la condición está ¿dónde? Está en el consecuente. ¿Cuál es la condición? Debo tomar todas las precauciones. Si cumplo con esa condición, entonces podré, ¿sí? Podré llevar a cabo el antecedente, es decir, podré aventurarme en la selva inhóspita. ¿Vamos bien? Podré aventurarme en la selva inhóspita. A ver, allá, la diapositiva anterior, a ver. Ahí está. ¿Listo? Continuamos por acá. ¿Sí? Ahí está el sí que no lleva tilde, no te olvides. Luego tenemos por acá otro caso. Revelará sus secretos cuando todos estén presentes. ¿Ya? Antecedente, consecuente. ¿Cuál es la condición, chicos? ¿Cuál es la condición aquí? ¿Cuál es la condición? Que todos estén presentes. ¿Qué pasa si todos están presentes? ¿Qué pasa si todos? Ahí está. Revelará sus secretos, ¿no? Ahí está. En este caso, también observamos qué cosa, que el consecuente presenta la condición, ¿no? Para que se cumpla qué cosa, el antecedente. Por acá, te compraremos ese videojuego con tal que nos dejes en paz, ¿no? Le dice tu papá o tu mamá a tu hermanito menor, ¿no? Porque todo el día se bulla en casa de repente. Te compraremos ese videojuego con tal. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que nos dejes en paz. Si nos dejas en paz, entonces ya te compraremos ese videojuego. Ese es el objetivo, ¿no? Y ya está. Pero, o sea, los conectores de condición, entonces, siempre son requisitos que se nos solicita para que algo se lleve a cabo. Claro, ¿no? Por ahí de repente, tu mejor amiga, vamos a dejar en mejor amiga, te dice, ¿no? Si le eliminas de tu Facebook, seguimos siendo amigos. Otro, si quieres que confíe en ti, dime la clave de tu celular. La tóxica, ya está, mira, ya le ha pasado, pobrecito. A ver, chicos, recuerden que hay cosas que son muy personales, muy personales. Así como yo no estoy de acuerdo que ¿sí? Los varones le pidan la clave, por ejemplo, ¿sí? A sus parejas, ya, lo mismo para las señoritas. Chicos, el tener una pareja no implica invadir el espacio privado. Si hay un espacio que es muy íntimo, muy privado, y nadie tiene derecho a invadir ese espacio. ¿Sí? Respetemos cada uno. Sí, tienes tu pareja, comparte con esa pareja momentos agradables, conversa, qué sé yo, pero tampoco intentes ser invasivo, porque ese no es el objetivo. Exacto, que ya por acá dice que nada debe, nada teme. Sí, eso es cierto también, pero no por ello vamos a dejar pues que invada. ¿Sabes por qué te digo? Porque a veces, en algunos casos, ello es el aliciente para que las personas quieran dominarte, quieran tener el control absoluto de ti. Y alto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ello, porque ahí recién viene lo tóxico, ¿no? Y viene, no, pero mira que por aquí se hace todo un laberinto y un dolor de cabeza. Y tenemos ahí otra lista de soldados caídos, así que no queremos eso. Sí, chicos, ¿se entendió entonces el sentido del uso de los conectores condicionales? Sí, ¿verdad? Chicos, en los textos lo vamos a ver, ¿sí? Debemos ser respetuosos por acá con las cosas privadas, exacto, las cosas privadas se respetan, ¿sí? Ahora se entiende que si tienes a alguien, si tienes a una pareja contigo, también vas a respetar, ¿no? No por eso, ya, no por el hecho de que nadie tiene derecho a invadir,
Mi privacidad yo voy a hacer tampoco. ¿Sí? Eso implica respeto, en también no pasarse de la línea, no de repente abusar de la confianza de las otras personas, ¿no? De las personas a las que queremos. Chicos, les decía, en los textos, los elementos condicionales se encuentran, ¿no? De repente cuando nos plantean casos hipotéticos, por ejemplo, nos dice, si el planeta no presentara ningún índice de contaminación, ¿eso qué significa? ¿Que no hay contaminación? No, profesora, ese sí es una condicional efectivamente, pero también presenta un caso hipotético. El planeta sí presenta índice de contaminación. Por eso está el caso ilusorio, ¿no? Dice, si el planeta no presentara, ¿sí?, altos índices de contaminación, ahí vemos ese sí condicional, ¿ya? Si todos los seres humanos fueran buenos, ¿todos los seres humanos son buenos? Si yo digo, si todos los seres humanos fueran buenos, ¿todos los seres humanos son buenos? No, profesor, hay algunos que no lo son. Por eso es que plantea la hipótesis, ¿no? Con la condicional. Si lo fueran, no lo son en realidad. De repente hay una cantidad menor, la minoría, pero no todos, gracias a esa minoría podemos decir que no todos son buenos. Por eso está la condición, ¿no? Si fueran. Si este país dejara de ser pobre, seguimos siendo pobres, claro. Por eso está el planteamiento, ¿no? Si dejáramos de ser pobres. ¿Ya está? Listo. A ver, no para ella. Sí soy bueno y eso es suficiente. Ya está. Ya ves, así es cuando hay respeto. Muy bien. Continuamos por aquí. Conectores de edición, chicos. Los conectores de edición tienen la característica de añadir, incorporar, ¿qué cosa? Información. Obviamente que debe ser información compatible a lo que ya se expuso en el antecedente. Por ejemplo, acá nos dice, el consecuente es una información adicional, está sumando, se está incorporando. En algunos casos, además, dan un matiz enfático. Claro, además de añadir información, dan a entender que esa información es un poquito más trascendente que lo que ya se mencionó. ¿Quiénes se encuentran en este grupo? A ver, están, por ejemplo, el más aún, el además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo el sino también junto, en algunos casos, ya, también en otros estará solo, el y, ni, etcétera. ¿Está? El ni es un conector de edición, aunque también es un conector negativo, ¿ya? Mira por acá, ejemplo, el espíritu crítico y la sensibilidad social determinan a un hombre íntegro. ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que va a determinar a un hombre íntegro? Profesora, el espíritu crítico. Pero no solamente el espíritu crítico, también ¿qué cosa? La sensibilidad social. Ambos factores abstractos se van a ¿qué cosa? Se van a añadir para lograr ¿qué cosa? Determinar un nombre íntegro. Ojo con esto, el conector de adición y no puede ser empleado en cualquier caso. Los conectores de adición y tienen algunas restricciones. Por ejemplo, ellos se emplean generalmente cuando la información que se va a añadir pertenece al mismo campo semántico de lo ya mencionado. Sin ir muy lejos, observa este caso. Dice el espíritu crítico y la sensibilidad social. Chicos, ¿qué será el espíritu crítico? A ver, ¿qué será el espíritu crítico? Ojo, hablamos como campo semántico, ¿eh? No el significado del espíritu crítico, ¿sí? Hablamos como campo semántico. ¿Dentro de qué grupo podemos clasificar al espíritu crítico? A ver, ¿cuál sería su campo semántico? Capacidades, ¿sí o no? La capacidad del ser hombre la capacidad del hombre de poseer un espíritu crítico. También la capacidad de ser, ¿qué cosa? Sensible socialmente. Ah, como están en el mismo campo semántico, ambos, entonces por eso se ha empleado correctamente, ¿sí? Correctamente el conector de adición. ¿Sabes qué pasa si cambio de campo semántico? Entonces debería, ¿sí?, añadir información mediante el uso de otro conector, no del DIU. ¿Dónde está? Luego tenemos por aquí a los conectores de disyunción. A ver, ¿qué pasa con ellos? Se utilizan para señalar la posibilidad de elegir entre dos o más opciones.
¿no? Veamos por acá. Tenemos el o simplemente lo solo, u, ya, sea, bien o bien, bien también se puede emplear, hora sin H, por favor, porque no es el tiempo. Por acá, ejemplo. En ese montículo de tierra podemos encontrar termitas u hormigas, ¿no? En este caso hemos utilizado el u, ya, que es disyuntivo, ya. O encontramos lo uno, encontramos termitas, o encontramos hormigas. O sea, ¿por qué no se utilizó el o? Chicos, no se olviden que el conector debe presentar concordancia, armonía con el antecedente y el consecuente. Si yo utilizo el o, termitas o hormigas, estaría cometiendo ¿qué cosa? Una cacofonía. Entonces, cuidado con ello. Me dejo entender por el o. Recuerda que la H no tiene, ¿qué cosa? No tiene sonido, es un grafema sin fonema. Entonces, cuidado con eso. El u, como tiene el mismo valor disyuntivo, puede reemplazar al o y a su vez me está indicando cualquiera de esas opciones. O encontramos termitas o encontramos hormigas. ¿Está bien? Así que cuidado con ello. Tenemos por aquí a los conectores de equivalencia. Ellos son excelentes apoyos para el lector, chicos. Más aún si en el texto se utilizan términos cuyo significado desconocemos. Cuando el autor, ¿sí?, cae en cuenta de que los términos no van a ser fácilmente comprendidos por el lector, utiliza este recurso, los mecanismos de equivalencia. Profesora, ¿para qué se emplea un conector de equivalencia? Para repetir información. Profesora, pero eso no sería la redundancia y no se supone que ello está prohibido en una redacción. Claro, pero cuidado, no es una repetición cualquiera. En realidad lo que se está haciendo es señalar la misma idea, pero con términos más sencillos, más prácticos, menos complejos, de tal forma que se pueda entender. Los conectores de equivalencia, a ver la diapositiva anterior. Ahí está. ¿Listo? Continuamos por acá. En el caso de los conectores de equivalencia nos dice lo siguiente. Anuncian que el consecuente es la misma información que el antecedente. Mira, el consecuente es la misma información, no ha cambiado. ¿Sí? Por eso hablamos de una especie de redundancia. Dice, el consecuente expone la misma información que el antecedente, solo que en otros términos. Ah, no es una repetición literal entonces, no, es una repetición equivalente. Por eso se emplean conectores de equivalencia. Dice por acá, solo que en otros términos que pueden ser más simples o técnicos, no más fáciles de entender, más sencillos. Sobre todo si nos enfrentamos a un texto filosófico, por ejemplo, donde está, ¿sí?, de repente presenta muchos conceptos, muchas palabras que hay que definir y no entendemos, ahí el autor podría utilizar a los conectores de equivalencia. Y nos ayuda de esa manera a ¿qué? A reconocer el significado o la intención con la cual está utilizando una palabra o una frase. De esa forma evitamos recurrir al diccionario, ¿no?, que normalmente hacemos. Pero como en examen de admisión no se nos está permitido el uso de diccionario, entonces hay que buscar otro recurso. Y los conectores de equivalencia pues son excelentes para ello. Mira, por acá tenemos algunos tipos, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, dicho de otra forma, dicho de otra manera, etc. Veamos. Estos términos son antónimos. Alguien de repente no conoce qué significa la palabra antónimo. Antónimos, es decir, tienen significados opuestos. Ah, ya. El decir, por acá, a ver, buscar un lápiz, aquí. El decir, ya, que los términos tienen significados opuestos, equivale a decir que estos son antónimos. Eso le está diciendo lo mismo, claro, solo que mediante el conector, es decir, lo está explicando, está utilizando otras palabras, otros términos para explicar al de aquí, aquel que de repente no entendíamos, aquel que de repente no conocíamos su
significado. Muy bien. La vida es una ruleta. Profesora, ¿cómo es eso de que la vida es una ruleta? Todo el día, no, de repente estamos girando de un lugar a otro. No, dice, la vida es una ruleta. ¿Cómo es eso? O sea, nunca sabes lo que te va a ofrecer. Hola, las ruletas giran, giran y no sabemos en qué momento se va a detener y menos qué es lo que presenta de repente esa parte donde se va a detener. Por eso nos dice, ¿no? La vida es una ruleta. ¿Por qué se dice? No, obviamente que es una expresión metafórica, está en sentido figurado connotativo. Nos dice, nunca sabes lo que te va a ofrecer. Aquí está el equivalente, ¿no? El no saber lo que nos va a ofrecer porque es un misterio equivale a decir que la vida es una ruleta. Por acá tenemos a los conectores de finalidad. ¿Qué pasa con ellos? Señalan que el consecuente es el objetivo o finalidad de lo planteado en el antecedente, ¿no? El antecedente quiere lograr un objetivo y dónde se expone o se plantea a ese objetivo que quiere lograr o alcanzar el antecedente en el consecuente. Ahí es donde se va a presentar. Veamos por acá. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? A ver, aquí está. El para, ¿sí? A fin de, o a fin de qué también. Con el objetivo de, con vista a qué, etc. Veamos. Ejemplo. Necesitas conocer más aspectos de la investigación para que puedas comprender mejor el tema. Chicos, ¿cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de conocer más aspectos de la investigación? Mi objetivo, la meta, ¿sí? La finalidad que persigo es que pueda comprender mejor un tema. Y efectivamente, ¿no? Se cumple lo que dice en su teoría. El consecuente, que viene a partir de puedas hasta tema, el consecuente expone o presenta qué cosa, cuál es la finalidad, el objetivo. El objetivo es comprender mejor el tema. Si alguien me dice, debes utilizar organizadores gráficos con el fin de comprender mejor un texto. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de utilizar, ¿no? Organizadores gráficos? ¿Para qué los utilizo? Profesora, el fin es poder comprender mejor un texto, ¿no? Gracias a estos organizadores yo puedo estructurar las ideas y es una forma más sencilla de entender el mensaje. Ahí lo tienes. Luego tenemos por aquí a los conectores de orden. Señalan la ubicación de los elementos, quién está en primer lugar, segundo lugar, al finalizar, etc. Ellos, por supuesto, dependiendo del tipo, irán en algunos casos al inicio, otros irán en el centro de la redacción y otros irán al final, ¿no? Por ejemplo, acá, quienes están en este grupo se encuentra primero, en principio, en primer lugar, más adelante, en segundo lugar, finalmente, a continuación, por último, para concluir, etc. ¿No? Ellos son algunos de los conectores de orden. Por acá, en principio, queremos informar que no estamos de acuerdo con la nueva ley de reforma agraria, ¿no? Ahí de repente, este tipo de conector se puede utilizar para presentar una serie de argumentos en un texto, ¿sí? Argumentativo, el cual queremos exponer una tesis y defenderla con algunas pruebas. En principio, es como decir, en primer lugar, queremos informar que no estamos de acuerdo con la ley, con la nueva ley de reforma agraria. En segundo lugar, también queremos informar, ¿no? Puntos suspensivos. Por último, ¿sí? Por último, damos a conocer lo siguiente. Entonces, ahí hay un orden, ¿no? En cómo se han ido presentando o exponiendo qué cosa. Las razones o pruebas para defender una postura, una idea o una tesis. ¿Ya está? Ellos son también los conectores de orden. Cada uno de ellos se va a utilizar dependiendo, nuevamente, el tipo de mensaje que se desee transmitir, la estructura del mensaje textual, dependiendo del tipo de discurso empleado, entre otros. Lo importante aquí es reconocerlos y gracias a ellos encontrar el sentido, que nos oriente en la comprensión textual. Tenemos una tipología especial, chicos. Ellos son casos en los que hay que hacer ciertas observaciones. ¿Por qué? Porque suelen coincidir de repente en la escritura o en la pronunciación o de repente por la presencia o no de tildes. Algunos están separados, otros están juntos. Y ello puede generar de repente ciertas confusiones en el examen de admisión, ¿no? El no recordar en qué caso se utiliza determinado conector con cierta escritura y pronunciación
podría generarnos un dolor de cabeza y por ende nos podría perjudicar al momento de elegir la respuesta. Veamos quiénes son, por ejemplo, estos casos especiales. A ver, tenemos por aquí el más, ¿no? El más que no lleva tilde y aquel que sí presenta tilde. ¿Qué pasa con el más que no lleva tilde? Ya lo hemos visto, es un conector de contraste. Siempre, siempre será un conector de contraste. ¿Ya? Pero cuidado, ¿ah? Cuidado, que como distractor van a colocar al más que lleva tilde también, ¿no? Porque la universidad sabe, ya por los años de experiencia, que nunca falta por ahí un distraído, una distraída que se olvida de este aparentemente insignificante detalle como es la tilde, ¿sí? Y el olvidarse de ello implica que nuestra respuesta pueda verse alterada y por ende no podamos adquirir el punto que necesitamos, ¿sí? Entonces, por aquí dice, señale la oposición entre el antecedente, un godín, dicen por acá. Dice, señala la oposición entre el antecedente y el consecuente. Veamos, agotamos todos los recursos, más ese más, ojo, o sea, ¿cómo me doy cuenta si el más debe llevar tilde o no? Cámbialo. Que lo cambie, claro, cámbialo por un pero. Si cambiándolo por el pero mantiene el sentido, entonces debe ir sin tilde. Pero si al cambiarlo por el pero, ¿sí?, el sentido se distorsiona, entonces, ¿sí?, no, debe llevar tilde. ¿Está? Por acá, agotamos todos los recursos, pero el resultado no fue el que esperábamos. Ah, sigue teniendo sentido. Entonces, efectivamente, ese más sin tilde sí está cumpliendo la condición de contraste. Veamos qué pasa con el más que lleva tilde. Es un adverbio de cantidad. Denota aumento, exceso o superioridad. Ejemplo, necesitamos más dinero. A ver. Vamos a cambiar el color acá. Hagamos la prueba, ¿te parece? Cambiemos el más con tilde por el pero. A ver. ¿Necesitamos pero dinero? No, profesora. Pierde, se distorsiona el sentido. Entonces, no debe ir un más sin tilde, sino uno que sí lleve tilde. Estoy más cansada que nunca. También, aquí es lo mismo. A ver, estoy pero cansada que nunca. No, profesora, se distorsiona. ¿Sí? Se tergiversa el sentido. No debe ir sin tilde, necesariamente requiere de su tilde, porque en ambos casos está indicando o exceso o superioridad. ¿Ya está? Continuamos. El sino. ¿Recuerda lo que dijimos del sino? Ahí hay que tener cuidado con ellos porque dependiendo, en algunos casos, ¿sí?, indicaba ciertas relaciones. Por ejemplo, una relación de contraste, en otras podía indicar una relación de condición, en otras una relación de adición, en otros podía funcionar como un sustantivo cuando tenía antepuesto un artículo. Sabemos que el artículo es un sustantivador por excelencia, conocido como un sustantivador universal. Veamos por acá. Tenemos el primer sino. A ver. El sino conector de contraste se usa para contraponer ideas. A ver, ejemplo. No estudiaremos presencialmente, sino de forma virtual. Ahí está el contraste, ¿no? No lo primero, sí lo segundo. ¿Ya está? No estudiaremos presencialmente, sino de forma virtual. Ahí le está dando el valor de contraste, de oposición. Tenemos el sino que puede adquirir el valor aditivo como suma de ideas, ¿no? Como un conector de adición. Ejemplo, no solo debe ser profesional para obtener ingresos, ¿sí? Ojo, el mensaje, si lo interpretamos, dice, debe ser profesional para obtener ingresos, pero también para algo más, mira, dice, no solo debe ser profesional, no solo, no restringas, no hay una exclusividad, no solo indica que hay más, no solo debe ser profesional para obtener ingresos, sino, ahí está, ¿no? Este sino equivale a también ¿para qué? ¿Para qué? Para construir un mundo mejor. Estoy sumando ideas. El consecuente suma, ¿sí?, una condición más para el antecedente. Entonces, debo ser profesional por dos razones. La primera, para obtener ingresos, pero la segunda, para también construir un mundo mejor.
La diapositiva anterior, a ver. Ahí. ¿Está? Listo. Pasamos ahora. Listo. Tenemos el tercer signo. Y se puede equivaler a la expresión más que. En este caso, cuando equivale a la expresión más que, hay una restricción. Es decir, en este caso lo utilizamos para indicar que hay una excepción, ¿no? De todo lo que se puede o no se puede hacer, hay una excepción. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos por aquí, a ver, el proyecto no lo conoce nadie. Sabemos que el nadie es un conector, perdón, es un cuantificador universal negativo excluyente. Nadie es el cero, ¿sí? Y está, nadie lo conoce, sino, este sino equivale a decir excepto. ¿Estamos de acuerdo? Equivale a decir excepto. Esta es la excepción. Hay alguien que sí lo sabe, que no pertenece a este grupo, ¿sí? El proyecto no lo conoce nadie, sino es equivalente a decir más que, ¿sí? O equivale a decir solo, no lo conoce nadie, solo mi asesor de test. Como él me está ayudando, me está asesorando, entonces él sí conoce el proyecto. Pero de ahí, los demás lo desconocen. ¿Se entendió? Entonces, cuidado con este sino, ya, que equivale para hacer unas restricciones. Por aquí, otro caso, tenemos el sino junto, y en este caso, cuidado, aquí ya no tiene una función de conector. Podrías encontrar un sino de repente en tu lectura, y no por ello vas a asumir, ya, acá hay un sino, conector de contraste directo. No, tienes que leer, ¿ya? ¿Cuál es su ubicación y qué tipo de información está antes o después? Por ejemplo, aquí nos dice que el sino se puede utilizar como sustantivo masculino, que significa destino, fuerza desconocida, que actúa sobre las personas y determina sus actos. A ver, ejemplo. Desconozco cuál será mi sino. Por eso siento mucho miedo del mañana. Cuando dice que desconoce cuál será su sino, se refiere a destino, ¿sí? En ese caso tiene valor de sustantivo. Profesora, ¿cómo sabe? Chicos, dijimos que si era un sustantivo estaba acompañado de algún artículo, ¿sí? Algún determinante. Y el mi es un determinante posesivo, ¿sí o no? Que convierte a la palabra que está a continuación en un sustantivo. Por eso este sino tiene valor de sustantivo. Decimos, desconozco cuál será mi sino, ¿no? Mi destino. Por eso siento mucho miedo del mañana. Sin ir muy lejos, mañana es un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo, ¿sí o no? Pero mira, tiene antepuesto a quién? Del. ¿Qué es del, profesor? Es un artículo contracto. Un artículo contracto, claro, de la preposición de, ¿sí? Más el artículo el, del. ¿Estamos de acuerdo? Es un artículo contracto. Y al tener este artículo contracto, convierte a mañana, que era un adverbio de tiempo, en un sustantivo. Es igual que decimos el mañana, el ayer. Por ahí, ¿no? Frases, el ayer es un incierto. ¿Qué pasará? El ayer ya lo convertiste ¿en qué? En un sustantivo por el artículo antepuesto. ¿Se entendió? Luego, finalmente por acá, tenemos al sino, que se encuentra separado. En este caso, a ver, veamos, nos dice sí, que es un conector condicional, porque, ojo, no te olvides, no lleva tilde, y el no, que es un adverbio de negación. Expresan una condición negada, ¿no? Profesora, ¿por qué expresan una condición negada? Por el adverbio de negación. Por acá tenemos, a ver, ejemplo, ya está. Si no te apuras, entonces llegarás tarde a la reunión. Mira, la condición. Si no. Si no te apresuras, entonces, conector de consecuencia, entonces llegarás tarde a la reunión. Y ahí está la condición. Solo que por el no, nuevamente, es una condición negada, como se indica en la teoría. Luego, por aquí, ¿qué más tenemos? El con que. Cuidado con el con que, porque aquí hay tres casos. El con que junto, el con que separado
y el con que separado con tilde en el interrogativo que. Observa por acá, vamos con el primero de ellos, a ver, ¿qué nos dice el primer caso? Es el conector consecutivo, que funciona como conector de consecuencia, sí, funciona como conector de consecuencia, también equivale a así que, por tanto o por consiguiente. Nuevamente, si lo puedes reemplazar por alguno de estos elementos, así que, por tanto o por consiguiente, entonces significa que tiene un valor consecutivo, y si tiene un valor consecutivo debe escribirse junto. Así, claro, comprobemos. Ejemplo, con que este es el delincuente que nos asaltó, deténganlo. Cámbialo. Así que este es el delincuente que nos asaltó. ¿Lo puedo cambiar? Sí. ¿Se ha distorsionado el sentido? No, se mantiene. Entonces, ese con que sí tiene valor, ¿sí?, de ser un conector consecutivo. Y ahí lo tienes. Entonces, debe escribirse junto. Cuidado, ¿ah? Porque entre las alternativas podrían poner como distractor a cualquiera de estos. Así es que bastante cuidado. El con que separado se reconoce fácilmente porque se le puede intercalar el artículo entre ellos, es decir, entre la preposición con y el relativo que, se puede entre ellos se puede interponer ¿qué cosa? Un artículo. Por ejemplo, el, los, la, las, ¿sí? Ellos son algunos casos. Por ejemplo, este será el trabajo con que ganaremos el concurso. A ver, antepone el artículo, mira, está al final, con el artículo, ahí está el artículo, con el que ganaremos el concurso. Este será el trabajo con el que ganaremos el concurso. Sí, profesora, puedo intercalar un artículo, entonces ese con que debe estar separado y sin tilde. ¿Sí? Tenemos el con que separado con tilde en el interrogativo. Indica, pregunta, sea explícita o implícita. A ver, ejemplo. ¿Con qué autoridad me levantas la voz? En este caso es explícita porque se encuentra entre los signos de interrogación. Es una pregunta directa. ¿Está? Por acá, ¿con qué autoridad me levantas la voz? ¿Quién te has creído? Ahí está, ¿no? El interrogante. El que lleva el enfático interrogante. Por lo tanto, debe ir separado y con tilde. ¿Alguna pregunta? Sí, David, no te preocupes, luego les envío. No les envié de la semana pasada, ¿no? Yo les envío, no se preocupen. Ya está. Pasamos al otro caso. El asimismo, ¿sí? Que también se repite en algunos casos con una confusión que se puede dar. Tenemos el asimismo junto, el a sí mismo y el así mismo, que cuando lo pronunciamos no notamos esa diferencia, ¿verdad? No notamos la diferencia en la pronunciación, pero sí en escritura tienen un valor distinto y por ende también hay una clasificación diferente para ellos. Veamos, por ejemplo, en el primer caso, el asimismo junto. Es el conector de adición. Mira. Cuando tenga valor aditivo, cuando sume, deberá ir junto. Equivalente a también. ¿Ya? Equivalente a también. Ojo, recuerda que si te dice equivalente a también significa que lo puedes reemplazar. Veamos, ¿ya? Por acá, ejemplo. Afinaron sus delicados instrumentos las teñadoras de laúd. Comparecieron asimismo las danzarinas, los equilibristas y el narrador de historias fantásticas. ¿Y está? Por acá veamos entonces. Profesora, ¿lo puedo reemplazar? Claro. A ver, reemplaza así mismo por también. A ver, comparecieron también las danzarinas, compadecieron además las danzarinas, los equilibristas y el narrador de historias fantásticas. Sí, profesora, en cualquiera de los casos cumple la función aditiva, por lo tanto debe ir junto, debe escribirse junto. Luego tenemos el
sí con tilde, este sí lleva tilde, por si acaso si no se ve bien, lleva tilde, el a sí mismo, ¿sí? El a sí mismo. Veamos por aquí. Formada por la preposición a, ahí está escribiendo, el pronombre reflexivo sí, míralo, lleva tilde, y el adjetivo mismo. Veamos. Ejemplo, sonríe mucho, parece gustarse a sí mismo y no tiene complejos. Parece gustarse a sí, como tiene valor de pronombre reflexivo, a sí mismo, a él. Parece gustarse a él mismo, ¿no? Entonces por eso nos dice, el sí es un pronombre reflexivo. ¿Puedo reemplazarlo por otro nombre? Claro. Sonríe mucho, parece gustarse a él mismo y no tiene complejos. ¿Sí? O a ella, ¿no? Puede ser a él o a ella. Parece gustarse a ella misma. Pero, ojo, ahí tendría que cambiar la O, tendría que cambiar por la A, ¿no? A ella, para que sea a ella misma. Pero como la palabra es mismo, siempre lo relacionamos con el género masculino. Por aquí tenemos el así mismo, ¿sí? Así mismo, resultado de la unión del adverbio de modo así, de esta manera, ¿sí? El así, y el adverbio mismo, usado con valor enfático. A ver, ejemplo. Ya está. Representamos una entidad libre y soberana, ¿sí? Pues asimismo lo haremos sentir. Ahí está. El asimismo equivale a decir de